Es un gusto poder compartir esta mañana con ustedes. Pues el tema de la salud es prioritario para las senadoras y los senadores y las diputadas y los diputados de Acción Nacional. Por eso tenemos algunos puntos que quisiéramos resaltar. El uso electoral de esta vacuna ya se presentó por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, encabezado por el doctor Héctor Jaime, una denuncia ante el INE y la FEPADE para el uso electoral de esta vacuna. Y hay que hablar y decir por qué. Hablemos de esas brigadas que son las encargadas de aplicar la vacuna. Estas brigadas están conformadas por un médico, una enfermera, 4 miembros de las Fuerzas Armadas del país, pero también está formada por un promotor de Sembrando Vidas, un promotor de las becas Benito Juárez, de los llamados siervos de la nación que dependen de la Dirección de Bienestar Social, y 2 voluntarios. Nos gustaría saber, uno, ¿quiénes son estos voluntarios y por qué hoy ellos están recibiendo primero la vacuna que todos los ciudadanos o lo acordado y además en el plan que el propio gobierno federal propuso? El gobierno federal propuso en el plan de vacunación que los primeros en vacunar serían los médicos, las enfermeras, camilleros, el sistema de salud. Además, en segundo, serían vacunados los grupos vulnerables, adultos mayores, personas con alguna discapacidad o alguna enfermedad que conlleve a perder la vida por el COVID-19. Hemos visto esto muy alejado de la realidad. Hoy vemos que se están vacunando. Yo puedo poner el ejemplo aquí en Yucatán, donde es mi tierra, que en Valladolid se ha vacunado primero a los siervos de la nación o a estos promotores antes que a los del sistema de salud, que son los que dan la primera batalla y que van a cuidar a quienes se enferman. Entonces nos llama poderosamente la atención que el propio gobierno esté violentando lo que ellos mismos propusieron, porque hay que decir que este plan de vacunación fue propuesta del propio gobierno. Se escucha que en la reunión previa que tuvieron los diputados de Morena con su coordinador Ignacio Mier, pues un diputado de Oaxaca pidió que se han vacunado primero los diputados de Morena en esta etapa en febrero, porque muchos estarían en la calle con la gente en campaña. Esto verdaderamente es lamentable. ¿Dónde está la planeación? ¿Qué es lo que hemos venido pidiendo los diputados y los senadores de Acción Nacional? ¿Dónde está ese plan de vacunación para darle certeza y certidumbre a todos los mexicanos de que se está aplicando de forma correcta? En este tema de la salud también nos llama poderosamente la atención un dato que da el INEGI. El INEGI habla que entre enero y agosto hubieron 108,000 personas fallecidas por COVID, pero la Secretaría de Salud solo reportó 77,000 personas fallecidas. Estamos hablando de un 44% de diferencia. Entonces seguimos viendo que hay opacidad, que no se está hablando claro a los mexicanos, que eso es lo que buscamos, claridad, transparencia. Acción Nacional está del lado de los mexicanos y estamos para apoyar, porque en la salud no se puede politizar y no podemos estar jugando. Entonces, son datos que nos llaman poderosamente la atención y son datos fríos que no lo decimos la oposición. Ahí está, son datos del propio gobierno a través del INEGI, ¿no? Y por último, también queremos comentar que la salud del presidente de México es una información que debe estar a la vista de todos. Es quien dirige esta nación y es importante para todas y todos los mexicanos conocer su estado de salud de forma real. Creo que los mexicanos no merecemos más engaños, más mentiras y más supuestos. Verdaderamente este tema de la salud se trata de la vida o la muerte. Y ahí están las más de 150,000 personas que hoy, 150,000 personas, que es lo que ha dicho la Secretaría de Salud, viendo estos datos del INEGI, probablemente sean muchísimos más. Ahí están esas personas, ahí están esas familias enlutadas, que hoy lo que nos debe preocupar, hacer un lado el uso político de esto y concentrarnos en la buena distribución de esas vacunas, en ver que salgamos adelante y dejen de mentir en este tema del COVID, que ha sido una tras otra las mentiras. Y lo único que buscamos aquí es que nos hablen con la verdad y sobre todo busquemos en conjunto soluciones para proteger la vida de todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Tengan ustedes, me queda claro que lo que está ocurriendo en el caso de las vacunas y las aprobadas ayer es realmente un sentido en 3 cosas. La primera es que son vacunas que evidentemente no se han aprobado. De hecho, hace unas cuantas horas participamos en el Consejo de Europa, en donde toda la Unión Europea
considera solamente la compra de aquellas vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, que no es el caso de la vacuna Sputnik. Aunque él haya ido a viajar a Argentina a tomar una buena carne, sin duda que el expediente que se trajo no puede ser que se apruebe en la Comisión de Protección de Derechos Sanitarios de la COFEPRIS. Queda claro que la COFEPRIS, como ya lo habíamos denunciado el Partido de Acción Nacional, se convierte en una oficina de sellos de aprobaciones de vacunas. Sin duda que México está urgido de vacunas, pero las vacunas tienen que tener calidad, tienen que tener seguridad y transparencia para abrir los datos. Y la transparencia no ha sido precisamente la que el gobierno federal ha tomado. Por eso es que no han exhibido los contratos, por eso es que no han exhibido cuántas vacunas, por eso es que no han exhibido en qué tiempo van a llegar y las han reservado en teoría por 5 años. Les recuerdo además que la vacuna Sputnik, que el 20 de agosto Marcelo Ebrard dijo que iban a mandar las vacunas para que se ensayaran en México y hasta ahorita no hay ningún ensayo controlado con estas vacunas en México. Entonces, realmente lo que está ocurriendo es una desesperación del gobierno federal ante sus mentiras, ante tener en la mano 140,000 millones que le están quemando las manos o lo están utilizando en otra cosa, porque 70,000 casi fueron de los 109 fideicomisos y 70,000 más del Fondo de Gastos Catastróficos, 140,000 millones, cuando en teoría las 190 millones de vacunas que se ocuparían costarían apenas 30,000 millones de pesos. No han hecho los contratos, no los han firmado, no han pagado. Eso de que han dado adelantos pareciera una mentira, porque además en este mecanismo COVAX solamente están autorizadas aquellas vacunas que la propia Organización Mundial de la Salud está actuando. Lo que dijo el presidente López Obrador de que el mecanismo COVAX les habían pedido que disminuyeran sus dosis de vacunas, pues ya se ha demostrado, como dijo la senadora Lili Telles, que es una absoluta mentira. Entonces, en apoyo, sin duda, a la verdad, lo que queda claro es que el gobierno federal está lucrando con la tragedia de los mexicanos, dando falsas esperanzas y, por último, pidiendo en 3 sentidos el decreto por el cual el secretario de Salud, en un fast track aprobado por la propia CONEMER, autorizó en el Diario Oficial de la Federación diciendo a los gobernadores y particulares que sí les autorizan la compra siempre y cuando les muestren el contrato, siempre y cuando les muestren qué laboratorio, cuáles son los compromisos de entrega y dónde se van a vacunar. Situación que pareciera un despropósito cuando ellos mismos están ocultando esos datos que son los que están pidiendo. Y en segundo término, que teniendo 140,000 millones de pesos, acoten eso a que los gobiernos estatales, que son autoridades sanitarias, muchos de ellos, que por cierto, excepto 4 de Acción Nacional y 2, uno del PRI, del PRD y un candidato independiente, no tienen contrato con el INSABI. Entonces, el gobierno federal está gastando 140,000 millones de pesos y dice en el decreto, pues que cada gobierno se rasque con sus uñas, que puede comprar si quiere. Tan fácil que sería que si ya tiene, como dicen, los 190 millones de vacunas, podrían mostrar los contratos de cuándo van a llegar y entonces todo el mundo tendríamos la certidumbre de lo que está haciendo. Y concluye adicional que las metas de una vacuna que están contempladas en el plan rector de la OMS, que están contempladas en el propio plan rector del gobierno federal, tenía como propósito único disminuir la mortalidad. Y la mortalidad se disminuye vacunando primero a la primera línea de defensa, porque ahí obligas a que el servicio de saturación de hospitales quede protegido con sus médicos y enfermeras ya vacunados. Este mecanismo preventivo que les permitiría defenderse si son contagiados por el coronavirus. Y la segunda es vacunando a los adultos mayores. El haber vacunado a los siervos de la nación o cuervos de la nación, que son jóvenes con una edad promedio de 24 o 25 años, es un franco despropósito. Como lo es también el que estén vacunando maestros cuando faltan muchos médicos y enfermeras sin vacunar. Eso ni siquiera está en su plan rector y lo cual marca, y por eso pusimos la denuncia ante la FEPADE, de un manejo político electoral. Es cuanto. Y Lili, también cuentas con el apoyo de todas las diputadas y los diputados que estamos para apoyarte, que además creemos tus palabras y además esto es muy sencillo, tan claro como salir a decir, aquí tenemos la muestra de que tenemos los permisos, de que está aprobada en la comunidad científica internacional, ¿no? Y aquí está también el documento que avala la OMS y se callaría esto y no tendría por qué hacerse un tema político. Creo que aquí estamos para apoyarte, Lili. Eres una mujer valiente de la cual nos sentimos profundamente orgullosos. De veras, muchísimas gracias, Lili. Lili, tienes en la mano además el dolor y el sufrimiento de más de 152,000 personas y hogares enlutados. Aquellas familias donde su padre ya no está, su madre ya no está, su primo, su abuelo. El 80% de los mexicanos ya conoce a alguien que falleció dentro de sus conocidos. Y por eso tenemos que seguir empujando a mayor transparencia.
Yo creo que también como legisladores de Acción Nacional estamos comprometidos con la verdad, y con la verdad significa también estimular a que cuando llegue la vacuna, si es que llega, esta sea de calidad y se vacune todo el mundo. Si al final de cuentas la vacuna Sputnik cumple con los requisitos de fase 3 y se analiza y estaría en México y es una opción y no hay más opciones, pues a lo mejor se tendría que hacer, pero no así como se está haciendo ahora, cuando además el titular de la COFEPRIS ha estado ausente. Ya habíamos acusado de lo que iba a pasar cuando la COFEPRIS iba a convertir en un departamento de sellos y no en un organismo como se pide en la propia Organización Mundial de la Salud, que el órgano regulador esté alejado de las influencias políticas. Hoy este técnico politizado, que es el doctor López-Gatell, es el jefe del titular que no está, que no ha estado en los últimos 2 meses porque está enfermo, que ha llevado ahora a nuevos funcionarios, incluso que no tienen la experiencia para manejar los temas sanitarios. Recién tomó la titularidad un extraordinario médico pediatra, muy querido por parte de nosotros, pero que para el puesto, para el que está siendo contratado, no tiene la más mínima experiencia, y solo están poniendo hoy los sellos, tanto de las vacunas, Lili, como de los medicamentos que estarán comprando con la UNOPS, que por cierto, esta designación de contratos casi por 60,000 millones de pesos que iba a ser en diciembre para que hubiera medicamentos en México, ya se pasó ahora hasta el 5 del mes siguiente, situación que hará compleja el abasto de medicamentos. Entonces, Lili, cuenta con todo nuestro apoyo. Lo que estás pidiendo es lo razonable que se pide en cualquier tema, y la manera como está contestando en las redes sociales, pues ya conocemos. Si el caballo avanza y ladran los perros, pues así será. Gracias, diputado. Ahora tenemos una pregunta. Gracias, diputado. Adrián Ojeda. Adelante, Adrián, por favor. Señores legisladores, ¿me escuchan? Adelante, Adrián, te escuchamos. Gracias. Señores legisladores, diputados, senadores, senadoras, diputadas, tengo 3 preguntas. Una, ¿qué opinión les merece la situación que estén ocultando la realidad de la salud del presidente? Porque mientras la Secretaría de Gobernación dice una cosa, el vocero dice otra, Yuga López-Gatell dice otra. Ahora, sobre las vacunas, se dice que la vacuna que tiene Estados Unidos desde el verano pasado, México la rechazó por la austeridad republicana, y ahora pues ya no tiene ni dónde conseguir, y se dice que los estudios en Argentina pues ya han detectado a algunos pacientes o algunos inoculados que ya se les ha detectado pues que no les ha caído bien la vacuna. Parte de la salud del presidente, efectivamente, la secretaria de Gobernación sale a decir que se encuentra muy bien de salud, pero por otro lado, el doctor López-Gatell dice que ha tenido calentura, que ha tenido dolores de cabeza. Entonces, creo que la información no ha sido clara, y eso es exactamente lo que hemos estado solicitando a los senadores y los diputados de Acción Nacional, ¿no? Claridad de la información, un solo canal donde podamos estar enterados todos los mexicanos, ¿no? Y no sea una cosa, dice en la mañanera la secretaria de Gobernación, y luego pues quien se lleva los reflectores siempre y quien busca siempre estar, no sé si lo hace por llamar la atención, viene a decirnos que el presidente tiene presentado dolores de cabeza, que ha presentado fiebre. Entonces, lo que queremos es dar más información de cómo se encuentra el estado de salud pues, del primer mandatario de este país, que creo que es un derecho de todas las mexicanas y de todos los mexicanos. No sé, los demás quieran contestar. Diputado Héctor Jaime. Sí, con respecto a 2 temas. Uno, la salud del presidente, digo, esperamos que esté bien, pero sin duda que si los personajes que dicen que lo están cuidando lo están haciendo, pues es una franca irresponsabilidad. El secretario de Salud debe dedicarse a lo que tiene que dedicarse. El coordinador de los institutos, que en teoría es el presidente de Moléculas Nuevas, que aprueba las vacunas, debe dedicarse a verificar la calidad y no tener un presidente. Y debe tener un equipo de expertos manejándolos. El decir que es el secretario y que es el titular, por capaz que sea, pues no pueden dedicarse a 2 funciones, que es lo que le pasa al doctor López-Gatell. O es subsecretario, o es titular de la COFEPRIS, o es el vocero presidencial, y parece que no queda claro. Y por último, lo que sí es muy claro, y eso lo dijo Lili Telles con claridad, es que México no compró las vacunas, teniendo 140,000 millones de pesos en la mano. Si ustedes analizan, Israel las compró en junio, la Unión Europea las compró en junio, Estados Unidos las compró en junio, y lo que estamos haciendo es también ya empezando a validar que se tendrá que armar el espacio fiscal para comprar vacunas para el año 2022 y para el 2023 y para el 2024. Eso se llama planeación, y la planeación no es algo que se le está dando a la gente que es incompetente, francamente.
Gracias. Tenemos una pregunta de Jorge López que nos dice lo siguiente. Si la vacuna rusa recibe el aval de la COFEPRIS, ¿la considerarían confiable o debe ser indispensable tener la aprobación de organismos internacionales? Y la segunda, su opinión de que el gobierno federal suma 1,241 denuncias por opacidad y las dependencias que las encabezan son la Secretaría de la Función Pública, la SEGOV, el IMSS, Presidencia, Secretaría de Bienestar, y Morena suma 88 denuncias ante el INAI, también por falta de transparencia. Sumando un poco a lo que comenta la senadora Xochitl Gálvez, lo que queda claro, digo, el doctor Novelo no se encuentra, que es el titular de la COFEPRIS. Debemos también ser cautos en cuanto a que si lo autoriza la COFEPRIS con confianza o sin confianza, es la que se va a comprar, pero hay que dejar un hecho muy señalado. El documento, el grupo de asesor técnico de la COVID-19, y habría que ver qué dice Marcelo Ebrard al respecto, que está publicado en la revista Salud Pública de México el día 28 de diciembre en línea, fue un documento que se publicó el mismo día que el gobierno sacó el primer documento de su versión 3, nunca hubo la 2 ni la 1 de esta política rectora de vacunación a nivel nacional. Nunca mencionan a la vacuna Sputnik, es decir, el grupo técnico asesor nunca consideró, con la información que dio Relaciones Exteriores, porque aparte además hay un pleito ahí entre López-Gatell y Marcelo Ebrard, porque en los dos documentos, en la redacción queda muy claro que, bueno, se nos dijo que iba a venir esta como diciendo, no es mi responsabilidad, porque a lo mejor aquí estamos tomando nosotros diciendo, acusando a López-Gatell, cuando a lo mejor quien decidió qué vacunas comprar o no fue Marcelo Ebrard, que además fue el que dijo que estaba reservada la información, ni siquiera fue salud, sino fue Relaciones Exteriores. Habría que definir en este concepto de intransparencia por qué el grupo técnico asesor que recomendó al gobierno cómo hacer la política de vacunación nunca recibió información de que Sputnik estaba considerado. Si estaba considerado, por ejemplo, CanSino Biologics, que iban a llegar 5 millones entre diciembre y enero y no llegó nada, y están consideradas otras vacunas del mecanismo COVAX, pero Sputnik nunca fue considerado en el documento rector, ni en el 1 ni en el 2, que fue publicado como actualización versión 4 en enero 8 de este año. Entonces, sí hay gran opacidad, y yo no quisiera denostar tanto la vacuna Sputnik, porque, digo, hay 36 artículos ya publicados en revistas seriales, y es probable que sí alcance la meta de poder tener el tema. Lo que estamos pidiendo es transparencia, porque lo peor que podríamos hacer es desestimular la vacunación. El número, aún con la vacuna que se puso Biden, o la vacuna que se puso Trump se puso la Moderna, Biden se puso la de Pfizer, la tasa de efectos adversos es bajísima. Cuando un adulto mayor se enferma, la tasa de morir es 28 veces más, y la tasa de efectos adversos es 1 en 1,000,000. Entonces no creo que valga la pena que como dice bien Xochitl, que la política dicte las normas. Lo que ha ocurrido con este gobierno es que la ciencia la han despreciado absolutamente. Y el presidente, que lamentaba haberse contagiado, nosotros lamentamos que haya sido tan irresponsable hasta la fecha para, sabiéndose enfermo, tuviera reuniones sin haber tenido los cuidados correspondientes. Entonces, qué pena que siga siendo tan irresponsable el presidente con su conducta, avalado obviamente por el secretario de Salud, a decir del mismo, y de López-Gatell, que es así su absoluta responsabilidad. Muchas gracias. Elia Castillo, de la Octava. Adelante, Elia. Buen día, diputados, senadores. Solamente una pregunta. En caso de que, ya anunciaron el día de ayer que llegará la próxima semana las primeras 200,000 dosis de la vacuna rusa. ¿Están previendo algún recurso legal en caso de que esta vacuna llegue y evidentemente sea aplicada a la población? Este presidente se ha manejado a decretazos y ha hecho 2 decretos importantes. Quiero recordarles que el 11 de marzo del año pasado fue declarada pandemia, y los decretos que ha hecho el presidente se sustentan en la Constitución, diciendo que de manera inmediata tiene que dictar órdenes. Bueno, ya lleva 1 año en la inmediatez, y un decreto que aprobó es que todo por emergencia se puede hacer. Entonces, no hay manera de defender el tema desde el punto de vista directo más que lo que estamos haciendo y lo que ustedes puedan poner en sus medios, porque lo que es un hecho es que está fuera de toda norma, como van a aprobar este público, fuera de toda lógica de la decencia, de la seguridad, de la calidad, porque esa no es la manera de aprobar una vacuna. Para que tengan una idea, en México registrar una molécula nueva llevaría casi 1 año, 360 días hábiles,
ni siquiera naturales, y esto lo estamos aprobando sin siquiera tener documentos. Hoy por la mañana dijo López-Gatell que solamente traía lo que le habían dado en el desayuno allá en Argentina, un conjunto de papelitos para aprobar. Me parece, además, una declaración francamente irresponsable. La segunda es porque han sido eliminados de la ley dos órganos, uno constitucional, que es el Consejo de Seguridad General, ha sido eliminado por el Ejecutivo Federal, no lo toma en cuenta para nada, y el segundo que existe en ley también directamente, que es el Consejo Nacional de Vacunación. A mí me gustaría saber qué estaría opinando hoy el Consejo Nacional de Vacunación, que este mismo año con la 4T dijo que una vacuna que fue importada por ellos bajo ese criterio de inmediatez, la DPT, pues resulta que la fracción de proteger la pertussis estaba mal la vacuna y fue retirada del mercado, una vacuna para los niños. ¿Qué va a pasar si esta vacuna, además de que le pongan el sello, le empiezan a vacunar y no hacen un seguimiento de vigilancia epidemiológica serio? Un seguimiento que no oculten los datos como los ocultaron con el INEGI, que demuestra hoy la cantidad de muertes adicionales a las que había reconocido el gobierno mexicano. Simplemente de enero a agosto, casi 50,000 muertes más no reconocidas por el gobierno federal y que hoy la instancia legal, un órgano autónomo constitucional, está diciendo que fueron mucho más muertes. Entonces, sí, esta desconfianza es la que nos preocupa, esta opacidad, y sin duda creo que ni se ocupa ser muy experto para saber que ese no es el mecanismo para registrar un procedimiento vacunal como este, en el cual además tenemos mucha esperanza los mexicanos, tenemos mucha esperanza para poder ya reactivar la economía, tenemos mucha esperanza para disminuir el riesgo de morir, tenemos mucha esperanza para disminuir el sufrimiento de esta nación. Diputado, ¿la población debe confiar en esta vacuna? ¿Debe aplicársela? Mire, yo lo que le puedo decir es si llega la Sputnik y es la única que hay, yo me la pongo con toda la confianza que puede haber, por la razón que le acabo de decir. Los ensayos 1 y 2 hasta ahorita en el mundo, los que yo conozco y he leído, la cantidad de tamaño de eficiencia de la vacuna es muy superior a la esperada contra los estándares internacionales. Y segundo, la tasa de efectos adversos es muy baja. Pero sin embargo, por ejemplo, yo tengo 65 años, soy médico, trabajo en una labor esencial como legislador. Si no me la pongo, la probabilidad de que me contagie por COVID es igual que un joven, pero la probabilidad de morir es 28 veces más que el joven. Entonces, cuando uno tiene una tasa de mortalidad de enfermedad grave de 14 en cada 100 a un efecto adverso de 1 en 1,000,000, pues yo preferiría el de 1 en 1,000,000. Yo sí me la pondría la vacuna Sputnik. Que es el tema de la información. Por eso es que se programó que primero fueran 80 y más, que son los de más riesgo. Yo tengo 65, pero de 80 y más es mucho más riesgo. Y si es de 80 y más y aparte son neumópatas, tienen diabetes o tienen una debilidad, pues esos son los que tenemos que evitar que se mueran. Esa es la lógica de la priorización, no los siervos de la nación. Muy bien. Pues muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas. Les agradecemos su presencia a esta conferencia. Gracias, Poncho. Muy amables. Gracias a todas y a todos. Feliz día. Igualmente, gracias a todos.